Ok, hello a todos. Bueno, continuamos con el libro de James Stewart, Cálculo. Estamos aún en la parte de precálculo. Estamos estudiando funciones, ejercicios con funciones y ahora vamos a definir algo que es muy útil, importante, una característica que luego para series de Fourier o para integrales es importante tener en cuenta o es útil tener en cuenta que son las funciones pares e impares. Entonces vamos a empezar definiendo qué son, cuál es su característica principal de forma gráfica y vamos a estudiar un par de funciones. Bueno, ok, empezamos. Una función par es, obviamente, una función que tiene la característica siguiente. Si vamos a hablar de manera de definición, es la siguiente. Es súper sencilla la definición. Si yo tengo una función cualquiera que sea f de x, que es f de x, es una relación, esto ya tenemos, voy a poner por ahí para que entiendan bien que es una función. Es una relación entre dos conjuntos que tiene una característica importante y es que para cada valor de x hay solamente un valor de y, ¿verdad? Por convención el x es el input y la y es el output. También se representa por f de x, ¿ok? Entonces, una función par tiene la siguiente característica y es que si yo evalúo la función con un valor negativo, es decir, f menos x, entonces, ¿verdad? La función tiene la siguiente característica y es que no cambia, ¿ok? ¿Qué es lo que significa esto? Por ejemplo, la función, la famosa función cuadrática básica x al cuadrado, es una función par. ¿Por qué? Porque si yo evalúo f de menos x, ¿qué sucede? Bueno, voy a reemplazar x, ¿verdad? Que es la variable a reemplazar, con menos x y elevo al cuadrado. ¿Qué pasa? Yo sé que menos x al cuadrado es simplemente x al cuadrado, ¿ok? Que es exactamente igual a la función original. Entonces lo que estamos diciendo, a ver si me explico, es que esta función, ¿verdad? F de menos x es exactamente igual a f de x. La función es par. ¿Y qué característica conlleva esto de manera gráfica? Bueno, obviamente si entendemos de vuelta cómo hacer gráficos, cosa que es súper importante, bueno, vamos a hacer rapidito acá un x cuadrado. Entonces tengo el sistema coordenado de dos variables, tengo x y tengo y. Bueno, entonces si yo grafico x cuadrado, que es la función original, yo sé que voy a tener una parábola, ¿verdad? Con vértice en el origen, va a ser más o menos así. Entonces, para 0, 0, para 1, 1, para menos 1 también es 1. Ya que ya estamos viendo las características que se va a formar al graficar. Para 2 va a ser 4, ¿verdad? No es ahí. Para 2 va a ser 4. Y para menos 2 también va a ser 4. Bueno, entonces yo ya sé cómo esto continúa, va a ser más o menos así. ¿Y qué característica tiene, por ende, toda función par? Y es que es simétrica con respecto al eje y. ¿Qué significa eso? Que el eje y funciona como un espejo. ¿Sí? Si yo pongo un espejo acá, donde está el eje y, ¿verdad? Voy a tener calcado esto. Entonces, esa es la característica principal de la función par. Y no solamente es para la x cuadrado, que es esto. Entonces, si yo sé que una función es par, usando esta definición, concluyo que f de x es igual a f de menos x, yo ya sé que la gráfica va a tener esta paridad. Es decir, que va a ser simétrica con respecto al eje y. ¿Ok? Esa es una función par. ¿Y qué es una función impar? Entonces, una función impar es, ups, qué feo. Una función impar es lo siguiente. Si yo tengo una función f de x, ok, si yo tengo una función f de x y cuando evalúo f de menos x tengo lo siguiente, tengo menos f de x, entonces lo que pasa es que tengo una función impar, ¿ok? Entonces, si f de x es una función original, ¿verdad? Yo evalúo la variable x con el negativo, me da el negativo de la función. Ya no me sale exactamente igual, sino el negativo de la función. Esta es una función impar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es un ejemplo clásico? Un ejemplo clásico sería f al x al cubo, ¿verdad? Para ir para los ejemplos clásicos y luego ya entender que no es específico a esta función, pero es fácil de ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que f de x es x al cubo, ¿qué pasa? F de menos x, bueno, ¿qué significa encontrar f de menos x? Significa reemplazar la x, que es la variable, por menos x al cubo. Es decir, lo que yo voy a hacer es multiplicar por sí mismo 3 veces menos x. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Si yo multiplico 3 veces un número negativo, voy a tener finalmente un valor negativo. Entonces, menos x al cubo, es decir, menos x por menos x por menos x, ¿verdad? ¿Qué me va a dar? Me va a dar menos x al cubo, ¿verdad? Que es exactamente opuesto, o sea, menos x al cubo es el opuesto, o sea, el negativo de x al cubo. Entonces, esto es lo que es una función impar. ¿Y cómo se ve esto de manera gráfica? Bueno, podemos trazar justamente la función x al cubo, ¿verdad? Que va a ser, voy a poner acá ya que tenemos ya esto, la función x al cubo, voy a graficar acá, entonces para x es 0 y es 0, para x menos 1, que va a estar acá, y va a ser menos 1, ¿verdad? Para x menos 1 es menos 1, para x1, sin embargo, es 1.
es así. Y si ustedes recuerdan, bueno, vamos a ver nomás. Para x2, ¿verdad? 2 es 2 al cubo, ¿verdad? Que es 8. Acá ya no se ve dentro de mi gráfica. Bueno, si subo un poquito, va a estar acá. Y para x menos 2 es menos 8. Entonces va a estar acá. Ok, en la parte intermedia lo que va a pasar es, si hacemos 0,5, vamos a ver que va a estar más o menos por acá. La función se ve algo así. No va a estar perfecto, ups, pero no tan imperfecto, va a ser algo así. Ok, entonces esa es la función. Voy a poner acá la gráfica para que se vea mejor, se entienda mejor. Pero ¿cuál es la característica gráfica de esta? Es que es simétrica con respecto al origen. ¿Ok? Es simétrica con respecto al origen. Significa que sea simétrico con respecto al origen. Significa que, por ejemplo, si yo tengo para 1, va a estar acá en el primer cuadrante y para menos 1 va a estar en el tercer cuadrante. O sea, el espejo es como un punto nada más, ¿verdad? Vamos a ver un par de gráficas para determinar si son pares o impares. Ahora, otra cosa antes de continuar, es que no toda función, o sea, hay funciones que son ninguna. No toda función es necesariamente par o impar, sino que hay funciones que no son ni pares ni impares, obviamente. ¿Por qué? Porque hay funciones que no son simétricas ni con respecto al eje y, ni con respecto al origen, ni con respecto al eje x, que en realidad ya eso serían no funciones, pero bueno, pueden fijarse por qué. Ok, vamos a mirar un par de gráficas para ver qué son, que es son los ejercicios estos que son del Stuart, ¿ok? Entonces tengo acá, dice, las gráficas de f y g se muestran aquí abajo. Decidir si cada función es par, impar o ninguna. Entonces en inglés son even, odd, neither. Explicar el razonamiento. Entonces solamente lo que tenemos que hacer es ver la simetría, ¿ok? Entonces en el 61 tenemos la función g, que es esta que está acá. Bueno, es simétrica con respecto al eje y, ¿verdad? Porque el eje y funciona como un espejo. Entonces yo sé que esta función es par, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué? Simétrica con respecto al eje y. Ahora, si nos fijamos en la función f, bueno, nos fijamos en su simetría. La función es simétrica o no. Bueno, es simétrica con respecto al origen, ¿ok? Porque como vimos acá, que sea simétrica al origen, lo que significa es que, por ejemplo, si yo tomo un punto acá en el primer cuadrante, por ejemplo este, el espejo negativo está acá, ¿verdad? Si yo tomo un punto este, está acá. Y así. Entonces, hay una simetría con respecto al origen, no con respecto al eje Y, ¿verdad? Porque el eje Y tendría otra forma si fuese así, ¿verdad? Entonces, esto es impar. ¿Ok? Porque es simétrico con respecto al origen. Ahora, vamos de vuelta a esto. La función f en el 62, errores comunes, pensar que esto es simétrico con respecto al eje Y, cosa que no es cierto. Para que sea simétrico con respecto al eje Y, si yo tomo esta parte, tiene que ser exactamente igual, tendría que ser así, ¿verdad? Y no es. Si tomo esta parte, tendría que ser exactamente igual, o sea, tendría que ser así. Es decir, no tiene simetría con respecto al eje y obviamente tampoco tiene simetría con respecto al origen, ¿verdad? Porque si yo tomo un punto de la función por ejemplo acá, su espejo no está acá, ¿ok? No es simétrico con respecto al origen. Entonces, esto es ninguna, ni par ni impar. ¿Qué pasa con este, el G? Bueno, este sí es simétrico con respecto al eje y por lo tanto es par. Terminó, ¿ok? Entonces así vamos distinguiendo que son pares e impares. Ahora, otro tipo de ejercicios también es determinar si una función es par o impar, no por su gráfica, sino por cómo está definida de forma algebraica. Entonces, dice acá, determinar si la función f es par, impar o ninguna, y luego graficar en una calculadora gráfica. Entonces, eso también vamos a hacer. Bueno, voy a poner aquí el 65 de vuelta para estudiarlo, ¿sí? Entonces, es súper sencillo. Vamos a la definición. Entonces, para saber si es par o impar, lo único que tengo que hacer es reemplazar con f de menos x. Entonces voy y miro con mucho cuidado. Veo dónde están las variables, está acá y acá. Entonces reemplazo cada variable con el negativo menos x y acá tengo menos x al cuadrado más 1. ¿Sí? Bueno, esto voy a simplificar para poder comparar con el original. Voy a hacer todos los pasos posibles y voy a comparar con el original. ¿Ok? Entonces yo sé que menos x al cuadrado, este término aquí, es lo mismo que x al cuadrado nada más. Entonces puedo decir que f de menos x es, voy a continuar esta parte así, menos x sobre x cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces, una cosa importante aquí, si yo tengo que menos x, ¿verdad? El negativo le está aplicando al numerador, yo puedo agarrar y decir, ok, es lo mismo que tener el negativo aplicándole a toda la función, pero cuidado con eso, porque sí, yo puedo escribir esto, pero acá me obligo a escribir de esta manera, porque el negativo le afecta a la función, o sea, a la expresión completa. Y esto, si nos fijamos con esto, son opuestos. Sí, son perfectamente opuestos, ¿verdad? Porque esto es x sobre x cuadrado más 1 y esto es negativo de x sobre x cuadrado más 1. Entonces, esta función es el exacto negativo de la función original. Es decir,
f de menos x es igual a menos f de x, ¿verdad? Bueno, entonces yo qué concluyo con esto, que la función es impar. Y ahora vamos a graficar, ¿ok? Vamos a graficar. Vamos a usar la calculadora gráfica Desmos en línea gratuita. Y lo que vamos a hacer es graficar por un lado la primera función original x sobre x cuadrado. Era más 1, creo que sí. X cuadrado, x sobre x cuadrado más 1, perfecto. Y abajo vamos a graficar la función que acabamos de hacer. Podemos graficar diciendo menos. Vamos a mostrar dos cosas. Primero que tengo menos, ¿qué cosa? Menos, x sobre x cuadrado más 1. Evidentemente acá veo que la función es, o sea, que la función original, vamos a sacar esto por un rato, que la función original yo veo directamente que es, perdón, es simétrica con respecto al origen, con lo cual hace que la función sea impar, que es lo que determinamos. Y lo otro que quería mostrarles, voy a borrar esto, es que esta expresión a la que nosotros concluimos es la misma que decir menos x sobre, a ver, vamos a tratar de que el menos se quede arriba, entonces va a ser menos x arriba dividido x al cuadrado más 1. ¿Ven? Se grafica encima el azul, el verde. ¿Sí? Estas dos expresiones son las mismas expresiones, eso también quería mostrar. Pero bueno, la conclusión es que la función original x sobre x cuadrado más 1 es una función impar porque es simétrica, o sea, podemos ver que es simétrica con respecto al origen. Y listo. Entonces, ahí terminamos el ejercicio de hoy. Después vamos a ir haciendo más ejercicios de comprobación de si es par o impar. Pero bueno, otra cosa es que si tienen algún ejercicio o algo que quieren que haga, me pueden enviar, o sea, pueden escribir en los comentarios o enviarme por correo que voy a dejar ahí. Y eso, bye.